ustedes esta historia del día de hoy. Ella es desde Estelí, Mildred Lagos de Calderón. Tiene 9 años de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocio y ella es casada, tiene 2 hijos, es ingeniera en diseño y construcción. Démosle un gran aplauso virtual y escuchemos esta hermosa historia. Hola, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y bueno, todo lo que nos acompaña, ¿verdad? Porque miro a algunos hombres también. Pues para mí es una gran bendición, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes esta noche desde aquí de Estelí. Bueno, para ser un poco breve, ¿verdad? Porque hay poco tiempo. Pues mi niñez fue una niñez tranquila, ¿verdad? Una niñez donde yo lo tenía todo, pero materialmente, ¿verdad? Porque mis padres fueron personas que siempre trabajaron y con quien nos quedábamos nosotros era con mi abuelita. Pero hasta ese momento yo todo lo miraba normal, ¿verdad? Cuando llega mi adolescencia, yo me doy cuenta de que yo no tengo afecto, y igualmente como mis otros compañeros, de mis padres. Yo no recibía normalmente abrazos, yo no recibía besos, yo no recibía felicitaciones, yo no, nada de eso. Entonces, pero no por eso, ¿verdad? Mis padres eran malos, sino que ellos también venían con esa maldición generacional de que ellos tampoco recibieron amor. Entonces, pero eso yo lo comprendí. Pero en la niñez me marcó mucho, ¿verdad? Porque a veces en nuestros hogares se hacen todas estas cosas sin pensar el daño que le podemos hacer a nuestros hijos. Y yo me acuerdo que a mí me decían que yo era la más fea de mis hermanos, que porque yo había nacido un poco morena, mis hermanos todos son blancos, y me decían que yo era muy flaca, que a mí no me quedaba bien la ropa, y cosas así, ¿verdad? Que me fueron marcando, aunque eran tonterías. Ahora yo lo pienso y digo yo, sí, es una tontería, pero como yo era una niña, me marcó tanto de que mi autoestima se bajó, y hasta que yo entro a la universidad, yo me doy cuenta de muchas cosas cuando yo estoy sola, y cuando mis amigos me decían, Mildred, qué bonita que sos. Yo practicaba mucho deporte y mi cuerpo fue bastante musculoso y eso, y entonces me decían, Mildred, pero qué barbaridad, que mira, que vos sos especial, que vos aquí, que vos allá, y yo sacaba buenas notas, y entonces yo me di cuenta en ese momento de que no era lo que me decían en mi casa. O sea, yo no era burra, yo no era tonta, yo era diferente, ¿verdad? Entonces, todo eso me sirvió de estar sola, ¿verdad? Y yo digo, desde ese momento Dios me cuidó. Dios me dio esa fuerza, ¿verdad? Para yo seguir adelante y no odiar a mis padres por tonterías como esa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entrando a la universidad, yo estudié en un país vecino. Me acuerdo que mis padres eran muy estrictos, especialmente mi papá. Mi papá me decía, vos no podés tener novio, vos tenés que dedicarte a estudiar, esa es tu futuro. Y si vos te metés con novio, me dice, en una de esas te vas a tener hijos, y me dice, ahí te quedaste. Y entonces yo siempre me grababa eso en mi mente y decía yo, es cierto, no puedo estar en eso, pero, o sea, la adolescencia llega y los novios y los enamorados llegan. Y entonces mi papá, súper estricto, no me dejaba salir a ningún lado. Yo me escapaba para ir a jugar, para ir a hacer deporte. Y me acuerdo que mi papá me decía, o estudio o hombre, ¿qué querés? Me decía. ¿Cuál de las cosas querés? ¿Estudio o hombre? Y yo llegué a un punto, o sea, la adolescencia es tan fuerte que yo llegué a un punto y le dije, papá, quiero las dos cosas. Quiero estudio y quiero hombre, le decía yo, ¿verdad? Y entonces mi papá llegó a ceder en ese momento, ¿verdad? Me permitió tener mi primer novio. Pero me acuerdo en la universidad, ¿verdad? Que yo decía, el novio que yo tenga no va a fumar ni va a beber, porque en mi casa siempre los fines de semana era segurísimo que en mi casa había un montón de hombres bebiendo.
Y entonces si teníamos que estar pendientes de la comida, de que no ensuciaran el piso, de que si se daba vuelta un vaso que teníamos que estar limpiando y cosas así expuestas, ¿verdad? Mi hermana y yo, que éramos las mujeres que estábamos ahí, a que esos hombres nos tocaran y muchas veces nos tocaron, muchas veces quisieron abusar de nosotros y mi papá nunca se dieron cuenta. Entonces yo decía, cuando yo sea mayor y me case, no me voy a casar con un hombre que beba porque yo no quiero pasar por esto y que mis hijos pasen lo que yo estoy pasando porque no me gusta, decía yo. Y entonces pasó eso y yo siempre eso lo llevaba en mi mente. Cuando estoy en la universidad, yo ya estoy sola, ¿verdad? Vivo fuera del país y me llegan los enamorados, ¿verdad? Muchos enamorados y entonces yo comienzo a como a reciclar. Y digo yo, no, me di cuenta que bebe, me di cuenta que fuma, bacanal, no sé qué. Y entonces fui haciendo un reciclaje y me acuerdo que mi papá me decía, porque yo le dije a él eso, y entonces me dice él, no lo vas a hallar, me dice. Si lo hallas, me dice, va a ser cochón. Porque me dice, es imposible que haya un hombre, me dice que no fume, que no beba, me dice que no haga, es difícil. Y entonces yo en realidad creía que era difícil porque me costó. Cuando encontré a una persona, me di cuenta que este hombre no bebía, no fumaba. Y con el tiempo lo conocí y me di cuenta que eso era real y me hice novia de él. Fui novia de él, solamente ese novio tuve en la universidad, no tuve otro. Porque dije yo, si este es el indicado, este es el que no fuma, el que no bebe, el que no bacanalea, ni nada, decía yo, con este me tengo que casar. Pero esos eran mis planes, eran mis planes, no los planes de Dios. Y entonces yo, todos los 5 años de mi universidad, solo él. Y me acuerdo que hicimos planes para casarnos con tarjeta, anillos, todo teníamos ya, ¿verdad? Porque íbamos a salir al mismo tiempo de la universidad. Mis papás, de hecho, no lo querían, mis hermanos mucho peor, ¿verdad? Y mi papá me decía siempre a mí, ese hombre no me gusta, me decía, ese hombre es feo, ese hombre no te conviene, bueno, y me le ponía miles de pretextos, pero ese hombre no es para vos, el hombre que yo te digo, ese es el que te conviene, es un hombre, me decía, guapo, y le decía yo, pero ¿qué interesa que sea guapo? Le decía yo, o sea, ¿en qué tiene que ver? A mí lo que me interesa es que no beba, que no fuma, y entonces me dice, porque él en ese momento, ¿verdad? Mi actual esposo, sí bebía, sí fumaba, y era compañero de tragos de mi papá. Y entonces yo le decía, no me quiero casar con ese hombre. Entonces me dice, es que eso me dice, es normal en todos los hombres, no vas a encontrar un hombre así. Entonces, pero cuando el Mish, yo lo volví a reencontrar porque mi papá lo volvió a contratar para que le hiciera algo en la finca. Y me dice, mira, que el ingeniero me dice, ahora es cochón, me dice, ahora ya no fuma, ahora ya no bebe. Y la cuestión me dice que el hombre que lo invité, me dice, a que nos echáramos unos tragos, me dice, ahora me dijo que no. Y pues, pero yo en realidad yo no sentía nada pues en ese momento, pero dije yo, bueno, qué bendición por él, decía yo, pero yo ya me voy a casar, ¿verdad? Porque él me enamoraba a mí. Y me acuerdo que comenzamos a tener más contacto porque yo tenía que estar ahí haciéndole las citas con mi papá, que ver los trabajos y todo eso. Y la cuestión que el ingeniero llegaba todos los días al negocio y comenzábamos a platicar y a platicar. Y la cuestión que la plática se fue haciendo más larga, que de 2 horas, que de 3 horas, y así fuimos, miren, y para no cansar más, él se me declaró cuando ya pasaron como 2 o 3 meses. Se me declara y me dice, bueno, me hace una pregunta y me dice, ¿tenés novio? Me dice. Miren, en mí entró una revolución porque en realidad yo ya me había enamorado de ese hombre, ya me gustaba y yo sentí una revolución porque decía, me voy a casar, yo ya tengo anillos, yo ya tengo todo. Y entonces le digo, no, fíjate, le digo que yo soy soltera y sin compromiso. O sea, yo no sé en qué momento lo dije porque en realidad yo ya tenía todo. Y fíjense que mi mamá me escuchó cuando yo le dije eso a él y me regañó cuando terminé de platicar con él, me regañó, me dijo que era una sinvergüenza, que por qué decía eso si en realidad yo me iba a casar, independientemente que no les gustara a ellos ese hombre, pues
tenía que ser honesta y tenía que ser cabal, pues me decía. Y ella me decía, ¿cuándo yo te he dado ese mal ejemplo? Y dije yo, no, esto lo tengo que resolver hoy mismo. Y mi mamá creía que es que yo le iba a hablar al ingeniero y decirle, no, en realidad estoy comprometida, pero no, yo le hablé a mi prometido y le dije de que no me iba a casar, que yo quería ser libre. Y fíjense que yo le colgué hasta el día de hoy, no sé qué pasó, no sé qué pasó con anillo, yo no sé qué pasó con traje, yo no sé nada, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús esté bien esa persona, ¿verdad? Igualmente como yo. Y fíjense que, como les digo, los planes míos no eran los de Dios. Y con aquel hombre yo pasé prácticamente 6 años jalando. Y me decía mi papá, ¿cómo perdés el tiempo vos? Me decía, qué jalencia más eterna. Esas jalencias, me dice, no son buenas. El hombre no lo vas a terminar de conocer nunca. Lo vas a conocer, me decía, hasta que te cases. Y entonces, fíjense que con este hombre me dijo que me dijo que si me quería casar con él a los 2 meses de andar de novio. Y yo le dije que sí. La cuestión es que, muchacha, nos íbamos a casar en un pueblito sin que se diera cuenta nadie. Y me dice mi papá, no, vamos a hacer una fiesta. La cuestión es que se hizo, muchacha. O sea, mi papá feliz porque yo me había casado con el hombre que él me había dicho a mí. Y entonces me decía él, mira, vos te vas a casar te casaste con este hombre, me dice, mira, vas a ser, me dice, feliz, yo voy a ser feliz, me dice, porque sé que este es el hombre ideal. Vas a tener, me dice, hijos bonitos, me decía él, con aquel otro ibas a tener hijos feos, me decía. Y entonces, como que si le digo yo, papá, le digo yo no soy una mujer fea, le digo yo, ¿por qué me dice que tengo que casar con un hombre bonito para que tenga hijos bonitos? Y me dice, no, es que vos bonita, y él bonito, me dice, de hecho que esos chubines van a ser bonitos. Y fíjense que así pasó el tiempo, muchacha, me casé, me vine para Estelí, porque yo originalmente soy originaria de Somoto. Y mi papá es hondureño, mi mamá nicaragüense. Y fíjense que me vengo para acá, pues un matrimonio feliz, una luna de miel bonita, o sea, todo de maravilla, porque yo me casé enamorada y él igual. Y fíjense que yo me casé nada más civil, porque él me dijo que él no se casaba por la iglesia porque él lo habían excomulgado. Una gran mentira que yo no me creí en ese momento, ¿verdad? Pero yo no sabía la caja de Pandora que era mi marido, ¿verdad? Entonces lo iba a conocer a medida que pasara el tiempo. Y fíjense que me di cuenta de que mi marido era casado en otro país por la iglesia para obtener una visa en un país suramericano. Y está todavía, está todavía él en trámites de esa separación, ¿verdad? Entonces, yo no me casé, pero dije, yo no importa, no importa que no me case por la iglesia, yo lo que me quiero es casarme, y lo que vale, decía yo, es civil. Y entonces así me quedé, y a medida que pasó el tiempo, pues yo me di cuenta, ¿verdad?, de que no me había casado con la persona ideal, según yo, porque para ese tiempo salieron los celulares, los odié mucho, porque miren, esos celulares vivía él solo pegado a esos celulares, y todo el que lo llamaba y toda la que la llamaba era ingeniera. Y entonces decía yo, qué raro este hombre, que tantas ingenieras que lo llaman. Y entonces yo decía, ese celular lo tengo que agarrar, lo tengo que escudriñar qué es lo que anda y quiénes son. Y fíjense que yo infinidades de veces le robé el celular a mi esposo y me levantaba en la madrugada y se lo robaba y anotaba los nombres de las mujeres que yo no conocía. Y decía yo, los voy a llamar, las voy a llamar, decía yo. Y fíjense que así pasé un montón de años en eso de que te perdono, de que sí, de que no te engaño, que sí, y así, miren, yo nunca lo miré, no voy a decir mentiras, nunca lo miré a mi esposo con alguien más ni nada, simplemente lo descubría por mensajes, por correos, por cosas así. Y el tiempo pasó, muchachos, y yo le pedí el divorcio a mi esposo porque yo decía, no puedo estar en este
van y vienen, que te perdono, que no te perdono. Y nosotros ya teníamos 2 hijas para ese tiempo. Y le digo yo, me quiero divorciar, soy una mujer joven, yo trabajo, así que cada quien haga su vida, vos haces tu vida, si esa es la vida que vos querés llevar, pues llevarla, pero yo no estoy acostumbrada a esto, yo vengo de un hogar con valores, donde me inculcaron muchas cosas, vengo de un hogar que hasta la muerte, que es un matrimonio que hasta que la muerte lo separe, o sea, le digo yo que no tengo ningún mal ejemplo por esa parte, así que yo ya no lucho por más por este matrimonio, le digo yo, y se acabó. Y él, de hecho, que me decía, no, mira, me dice que eso es pura mentira, que no sé qué. Y bueno, él me daba miles de explicaciones, pero esa vez ya la miró seria, yo le dije que no. Y fíjense que él me contaba a mí, después de esto me contó, me dice, fíjate que me han invitado a reuniones, me dice, un montón de reuniones de de una iglesia, me decía él, ¿verdad? De una iglesia, y voy a las reuniones, me dice, pero voy por la comida, me dice, porque ahí me dice, hay un hombre que pasa adelante, me dice, y como que se aprende, me dice, todo lo que va a decir, me dice, porque fíjate que solo mentiras, dicen, me dice. Dicen que ya no beben, me dice que ya no fuman, me dice que son, me dice, fieles, que hay gente que era ladrona y ya no es, que bueno, me dice miles de cosas. Y solo mentiras, me dice. Pero yo voy, me dice, por la comida. Y fíjense que esa es una estrategia tan maravillosa que aunque sea una tontería, muchas personas llegan por eso. Y mi esposo, pero, como dice esta visión de esta bendita fraternidad, que los doctores le van a los doctores, los ingenieros a los ingenieros y todo eso, ¿verdad? A mi esposo fueron mucha gente campesina, porque él hacía proyectos fuera de la ciudad, en comunidades y eso, y entonces él nunca, pero jamás, dice él, nunca le puso atención a esos testimonios. Y cuando viene aquí a Estelí, nosotros estábamos pasando, ¿verdad? En ese momento por una situación económica difícil. Y me acuerdo que vino un arquitecto y le dijo, mire, ingeniero, lo voy a invitar. Lo invita, miren, mira, lo estuvo casi que lo llevó chineado. Y le dijo, ahí vas a encontrar, le dice a la persona que te va a dar trabajo, porque es de hombres de negocio y usted sabe que eso también atrae mucho. Y mi esposo se fue y mi esposo fue tocado en ese capítulo. Mi esposo no fue ni en Sahel ni nada, fue en ese capítulo, en el primero que fue. Él vino totalmente cambiado, vino que, o sea, como asustado, como impactado, porque fue un testimonio de un ingeniero que él conocía, que era amigo de él y él no sabía la vida que había llevado y cómo él estaba ahora. Y entonces, porque él me decía, o sea, ese hombre me dice, ahora vive bien, esto, el otro, y regresó con su esposa, bueno, y me contó muchas cosas. Y me dice, yo no sabía todo eso de él, me dice. Y entonces, fíjense que al día siguiente, mi esposo, yo le miré un cambio y, y cada día era otro cambio y otro cambio y otro cambio. Quedó sorprendente y decía yo, qué raro este hombre, ¿qué le pasó? Y fíjense que después lo invitaron a un SAEL, ¿verdad? Que es un seminario. Y me acuerdo que no tenía para ir y le pagaron, le dieron una beca y lo pasan llevando. Yo todavía incrédula de tantos cambios que tuvo ese hombre en todo ese momento. No sé, miren, ese hombre si lo invitaban a los 5 capítulos toda la semana, a todo iba. Y si lo invitaban a mediodía por la noche, él iba. Y entonces lo pasan llevando esos hombres que se iban para el seminario. Y miro aquel montón de hombres y salen los hombres y comienzan a abrazar y a besar a mi esposo. Y dije yo, madre mía, dije yo, qué cochonal. Y entonces yo asustada porque aquellos hombres abrazaban a mi esposo y lo besaban y aquel amor que yo, pero como yo andaba más perdida, yo lo interpretaba de otra manera. Y entonces me acuerdo que él se va y digo yo, a saber para dónde van estos hombres. Pues miren, ese mismo día en la noche, mi esposo me está hablando y me está pidiendo perdón. Me dice de que él ha sido muy malo conmigo, que él me ha mentido, que él quiere que yo lo perdone. En ese momento quería que yo lo perdonara.
Y entonces yo le digo, no, no puede ser, yo no te puedo perdonar así por así. Y entonces me dice, no, perdoname, amor, me dice, perdoname, vos sos la princesa, vos sos lo más lindo que me pasó en mi vida, mis hijas y vos son lo más importante, son la mejor empresa. Y la cuestión es que ese hombre, un cambio, pero que yo no lo reconocía. Y yo decía, este hombre algo quiere. Como le dije que me iba a divorciar, este hombre quiere que lo perdone otra vez. Y yo, no. Volvió este hombre y comenzó con más cambios, miren, más cambios, y yo no lo perdonaba, más cambios. Y yo, en lugar de apoyarlo a él, yo me aprovechaba, porque yo decía, bueno, este hombre como está sedita, y yo le decía, amor, mira, lávame los trastes, amor, mira, cociname, amor, anda a hacer la tarea con las niñas, amor, mira, hace esto, hace el otro, hace aquí, hace allá, anda, haceme esto, anda, haceme el otro. Y la cuestión es que era mi mandadero, era de todo. Y así pasó el tiempo, muchacha, y yo no quería llegar. Yo no quería llegar a fraternidad, pero Dios tiene planes con nosotros y sus estrategias. A mí me encanta viajar. Y me dice mi esposo, hay una convención, me dice, en Panamá. Ahí yo llegué. Por eso es que yo cumplo 9 años en julio, porque yo llegué a esa convención. Y fíjense que yo en ese momento no le dije no a mi esposo, le digo yo, en Panamá, o sea, yo ni le entendí qué era lo que iba, yo le digo, en Panamá, ok, le digo, perfecto, vámonos, le digo yo, porque yo me hacía de ilusión, que si yo, mientras este hombre está en ese montón de reuniones, dije yo me voy a comprar, me voy a ir a pasear, voy a ir al canal de Panamá, voy a ir aquí, voy a ir allá, y la cuestión es que yo me hacía paseando. Nos vamos, miren, y en el bus que vamos a Panamá, porque no teníamos dinero para irnos en avión, nos vamos en un bus con un montón de personas de todo Nicaragua. Y me acuerdo que me dicen, a ver, para que no nos aburramos, vamos a contar testimonio y vamos a llamar, dice, a Mildred. Y entonces dije yo, ¿será que hay otra Mildred por aquí? Y entonces dice, Mildred, la esposa de Oscar. Y le digo yo, no, yo no soy fraterna, le digo, yo solo voy acompañando a mi esposo. Y entonces me dice, no importa, me dice el Señor, pase. Y entonces me dice, diga su testimonio. Y le digo yo, pero, y le digo, ¿qué cosa es testimonio? Y me dice, usted hable de cualquier cosa. Y le digo yo, cualquier cosa, mal de mi marido, le digo yo, todo, puedo hablar mal. Sí, me dice, puede hablar todo lo que usted quiera de su marido, me dice. Y entonces, no sé, yo sentí una necesidad de descargarme y decir todo lo que yo sentía, porque yo no se lo podía decir a mi mamá, no se lo podía decir a nadie, yo eso lo escondía solo para mí y yo sufría. Y entonces dije yo, este es el momento, yo lo tengo que decir aquí, yo no conozco a este montón de gente, dije yo, a mí qué me importa. Y entonces comencé a hablar mal de mi marido, pero yo lo dejé por el piso, que era lo peor. Y mi marido rojo, rojo, con pena, lo pasan a él, miren, y ahora dice, vamos a la versión de su esposo, y la cuestión es que pasa a mi esposo, y mi esposo lo contrario, me dijo que me amaba, que era la princesa, que era su amor, que era aquí, que era allá, y la cuestión es que yo me sentí tan mal, muchachos, que desde ahí el Señor me tocó y dije yo, pero qué locura la que estoy haciendo, ¿de qué me sirve estar peleando? ¿De qué me sirve estar en esta lucha? En lugar de ir los dos por el mismo camino, como una yunta de bueyes, decía yo. Y entonces vamos a la convención y ahí me sucedió algo más especial todavía porque estamos en plena convención y está casualmente hablando, ahora lo reconozco, ¿verdad? Que era el que estuvo hace poco de Guatemala. Eh, y dice, es que yo siento, dice que aquí hay una pareja, dice que está por divorciarse, pero el Señor dice que no se van a divorciar, están mal económicamente, dice, pero dice el Señor que se los va a devolver todo. Y entonces comienza a decir un montón de cosas y le digo a mi esposo, mi amor, le digo yo, oí como que fuera de nosotros que estaban hablando, pero yo estoy pensando que es de otra persona, ¿verdad? Y entonces comienza a hablar él y hablar y dice, no, es que el Señor me está inquietando, dice que tengo que parar esa pareja y tengo que orar por ellos. Y la cuestión es que en medio de aquel montón de personas nos dicen a nosotros que nos paremos y que van a orar y que él va a orar por nosotros. Y me acuerdo que hice una oración, pero tan especial que yo comencé a llorar y dije yo, no puede ser, es que esto es para mí, decía yo, gracias Señor, decía yo, porque de una u otra forma yo siempre he creído en Dios. Y entonces pasó, miren, el tiempo y yo
desde ese momento me integré en los capítulos y la cuestión es que me metí a esta fraternidad, ¿verdad? He sido secretaria, he sido tesorera, he sido coordinadora, ahora soy la responsable de los capítulos de aquí de Estelí y ha sido una gran bendición para mí servirle al Señor. El Señor nos ha dado tantos milagros, tantas cosas especiales y la cosa más grande que nos ha dado como familia, ¿verdad? Fue la sanidad que yo recibí porque a mí me diagnosticaron, ¿verdad? Hace 6 años me diagnosticaron cáncer de mama y yo sentí que me iba a morir. Yo les apuesto que si yo no hubiera estado en esta bendita fraternidad, yo creo que yo me hubiera muerto de depresión y no de la propia enfermedad. Eh, Fíjense que mi esposo me decía, no creas esos diagnósticos, porque yo pedí 3 diagnósticos. Andaba de doctor en doctor y me acuerdo que el último me dice, yo no sabía que era fraterno. Y yo entré y me dice, mi amor, me dice, ¿sos la niña de Estelí? Y le digo, sí. Y me dice el Señor, me dice que estás sana, que no tenés ningún cáncer. Y entonces, fíjense que yo comencé a llorar, pero a llorar de la alegría porque yo sentí en mi corazón que eso era real, a pesar de que yo llevaba los diagnósticos, a pesar de que él ya los conocía y yo decía, gracias, porque sí, estoy sana. Yo sentí en mi corazón que yo estaba sana. Desde ese momento yo lo creí. Y fíjense que me llevaron me hicieron una operación, me quitaron un cuadrante de mi pecho y lo llevaron donde el mejor patólogo de aquí de Nicaragua y me dieron me dieron el diagnóstico y me dijeron de que yo estaba sana, que todo lo que me sacaron estaba completamente sano. Y fíjense que yo fui la mujer más feliz del mundo ese día. Yo sentí que volvía a nacer, sentí que como que volví a la vida, como que yo dije, Señor, gracias, no importa lo que me hayan hecho, decía yo, no importa, porque a mí me hicieron una reconstrucción. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Entonces a mí me hicieron esa reconstrucción porque me iban a quedar deforme, ¿verdad? Mi pecho. Me acuerdo que estando en quirófano, el cirujano plástico que me hizo la reconstrucción, me dice, Mildred, ¿no quieres que te ponga unos implantes para que te sientas mejor? Me dice, después de todo este trauma que has pasado. Y entonces le digo yo, no quiero nada de eso. Le digo yo, no quiero implante ni nada de eso, no. Nada adentro, le digo yo. Y me dice, ¿y si te hago un levantamiento? Me dicen tus pechos y eso. Y le digo, eso sí, le digo yo, pero dígame cómo es. Y ya me explicó, me dice, como te tengo que quitar aureolas, te tengo que mover todo, te tengo que hacer simétricos tus pechos, o sea, tengo que hacer todo eso, me dice, entonces yo puedo aprovechar y le digo, perfecto, hágalo. Mi esposo para ese tiempo no se daba cuenta porque yo estaba en quirófano. Fíjense que me hacen todo, muchacha. Cuando a mí me dijo el doctor eso, o sea, a mí se me quitó todo estrés que llevaba, porque ya iba pensando en el levantamiento que me iban a hacer, no iba pensando en que si iba a salir cáncer, que si no iba a salir, que esto, que el otro. Y fíjense que me desperté y lo primerito que se me vino a la mente fue, ¿cómo me habrán quedado? Decía yo, ¿cómo me habrán quedado? Y me los toqué y decía yo, Señor, pero qué duritos que me los siento. Y entonces me acuerdo que me llega el doctor y me dice, ¿cómo te sentís? Le digo, yo me siento bien, pero es que me quiero ver. Me voy, me dice el doctor, anda, vete allá, me dice a un espejo, miren, y me dice el doctor, no te vayas a quitar el brasier porque andas todo eso, me dice, acabado de hacer. Pero yo no me aguanté, muchachos, yo me tenía que ver y me levanté el brasier especial y me miro mis pechos. O sea, tenía más de 100 puntadas en todos mis pechos, pero estaba con el levantamiento que yo estaba emocionadísima. No me importó que me hubieran hecho 100, 200, 300 puntadas. Yo decía, estoy feliz por esto. Me dio paz en medio de la tormenta. Y fíjense que me acuerdo que salgo de ahí contenta, feliz. Me dice el doctor, te miro tan bien, me dice que te puedes ir para tu casa. Y le digo yo, perfecto. Y me acuerdo que de ese momento yo le decía a mi esposo, ¿cómo pasé por todo esto? Le digo yo siento que yo estaba sana. Y entonces me dice él,
es que lo que Dios quiere, me dice, es que vos des testimonio de todo esto, me dice, para que muchas personas crean que para Dios no hay nada imposible, me dice. Y entonces así es, muchacha, cada vez que a mí me dicen que tengo que dar un testimonio, es de lo primerito que me acuerdo de esa sanidad, porque yo me acuerdo lo que sufrí, el estrés, la depresión y todo eso. Y yo digo, Señor, gracias por eso, porque estoy bien con mi familia, estoy bien con mis hijas, o sea, soy feliz. Y me acuerdo que eso como que renovó mi mente, renovó mi manera de pensar y tuve un giro de 180 y yo dije, definitivamente aquí no importa nada. Yo en ese momento cuando estaba, ahí no interesaba si tenías dinero, ahí no interesaba si tenías casa, no interesaba si tenías comida, no interesaba si tenías las mejores carteras, los mejores zapatos, no interesaba nada. Porque en ese momento vos querés cambiar todo lo que sea por tu sanidad. Y entonces desde ese momento yo dije, tengo que cambiar porque yo era como adicta. Yo todos los fines de semana quería comprarme algo. Y yo cambié y dije yo, no puede ser que yo esté desperdiciando en cosas tan banales, tan sin sentido. Tengo que ver el, la bendición que Dios me ha dado. Y fíjense que de ese momento yo cambió mi manera de pensar y ahora pienso en las cosas que me traen bendición. Sí, claro que es bonito darse un gusto, pero no son prioridad para mí, ¿verdad? Y entonces yo lo que miro es que tengamos salud, que estemos bien, que estén mis hijas bien, que mi esposo esté bien. Y eso te da una tranquilidad, ¿verdad? Cuando le crees a Dios, el Señor nos ha regalado tantas cosas en medio de todo eso. El Señor, después de esa operación, nos ha regalado muchos viajes sin necesidad de endeudarnos, sin necesidad de nada. Fíjense que el Señor ha puesto todo lo que necesitamos para disfrutar con nuestras hijas. Hemos hecho varios viajes, lindos los viajes. Mis hijas no han querido que les celebremos sus 15 años, ¿verdad? Siempre han querido viajes y pues lo hemos aprovechado también sus papás. Entonces, yo pienso que eso es la bendición más grande, disfrutar en familia. Ahorita que estamos aquí en cuarentena, pues estamos por una parte preocupados, ¿verdad? Porque mi esposo no está trabajando, yo tuve que cerrar el negocio y la cuestión que no tenemos ingresos, pero estamos muy confiados en el Señor, ¿verdad? Que vamos a salir de esto pronto y que el Señor nos va a bendecir sobrenaturalmente después de toda esta tormenta, ¿verdad? Entonces, todo ha sido una bendición. Fíjense que mis hijas han sido una bendición. Yo cuando estuve queriendo salir embarazada de mi primera hija, fíjense que yo creía que yo era estéril y mi esposo ya tenía una hija. Y yo decía, qué maldición la mía, decía yo, que mi esposo tiene hijo y yo no puedo tener, porque yo había casi que intentado un año y nada. Y entonces fuimos donde el doctor y me dice el doctor, pero es que yo te miro y te chequeo y estás bien, me dice, esto debe ser puro estrés. Y en realidad yo vivía estresada porque decía yo, ¿será que no puedo tener hijos? Y mi esposo sí tiene. Y entonces eso me ponía mal a mí. Y fíjense que dice el doctor, le digo al doctor, póngame en tratamiento, le digo yo, para salir embarazada. Y me dice, no, me dice, tenés, me dice, 24 años. Me dice, ¿cómo te voy a poner en tratamiento? Me dice, hay que probar otras cosas. Y fíjense que eso me da risa mucho y casi no lo comparto. Pero me dice el doctor, lo primero que vas a hacer, lo que van a hacer, me dice, es tener relaciones, me dice, durante 30 días seguidos, me dice, saltarse ni un día. Eso va a ser la primera prueba. Si ahí no salís embarazada, me dice, no hay cuándo. Y entonces, fíjense que lógico, ¿verdad? Mi esposo súper feliz, ¿verdad? Y entonces con la tarea que le habían dado y comenzamos, ¿verdad? Con nuestra lección. Y fíjense que, de hecho, que yo salí embarazada. No hay vuelta de hoja, salí embarazada. Y me acuerdo que yo necia, ¿verdad? Con ese tratamiento. Y ahora les digo, prueben ese tratamiento, porque ese me funcionó a mí, ¿verdad? Como de bendición. Entonces, muchacha, hemos recibido tantas bendiciones. Estamos bien, no somos un matrimonio perfecto, pero sí eh, todos esos problemas que antes los resolvíamos de manera terrible, con discusiones, ¿verdad? Y
Y eso ahora resolvemos nuestros problemas económicos, nuestros problemas como pareja y eso, que antes yo le hubiera dicho, me quiero divorciar o cosas así, ahora no. Ahora lo hacemos, ¿verdad? Orando, pidiendo, oramos con nuestras hijas también creen en Dios, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importante en la familia. Vivimos todos siempre, ¿verdad? Primero es Dios, después la familia y después lo demás. Entonces, ¿qué les digo, muchacha? Es una gran bendición. Yo le pido siempre al Señor, ¿verdad? Porque muchas personas lleguen a Dios, lleguen y sientan esta felicidad y esta satisfacción que yo siento de, de haber cambiado mi vida, ¿verdad? De haber mejorado, porque a veces creemos que porque no fumamos, no bebemos, es que ya somos perfectos y no, siempre hay un vacío, siempre hay algo ahí que nos falta y esa es la falta de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy pueden decidir ser felices, ¿verdad? Y aceptar a este precioso Señor que ha cambiado mi vida, cambió la vida de mi familia y por tanto puede cambiar la de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pido que repitan conmigo una pequeña oración, una oración que puede cambiar la vida de cada uno de ustedes. Y que dice así, repítanla ahí donde estén ustedes, en sus camas, donde estén, repítanla, ¿verdad? Si tienen pena, háganlo en sus mentes. Padre Celestial, Padre Celestial, hoy te pido perdón, Señor, pido perdón, Señor, por todas esas cosas que hago, que pienso, Señor, que no son de tu agrado. Acepto a tu Hijo Jesús a tu Hijo Jesús, como mi Señor, mi Salvador y restaurador de mi vida. Gracias, Padre, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, Mildred, por esa historia espectacular, que la verdad que Dios es bueno y es grande.